Al abrir líneas de comunicación, este ataque de peón inmediatamente reclama un reclamo en el centro y prepara el desarrollo. Abrir la diagonal para la dama y el alfil establece un desafío simétrico inmediato para el control central. Desarrollar un caballo para controlar el centro y preparar el enroque es un paso estándar y sensato. Esta respuesta, que desafía al centro de inmediato, tiene como objetivo alterar la estructura de peones de las blancas e iniciar el juego activo de piezas desde el principio. Al abrir agresivamente el centro, las blancas inmediatamente desafían la estructura de peones de las negras y apuntan a una batalla dinámica. Las negras aprovechan la oportunidad, pero el peón central es un señuelo tentador, aunque peligroso, que podría conducir a una escaramuza táctica. Afirmando una influencia central, este alfil se prepara para disputar la columna D y potencialmente lanzar un ataque contra el rey negro enrocado. Al recuperar agresivamente el centro, este ataque desafía inmediatamente al peón central de las blancas y abre líneas para las piezas de las negras. La captura del peón abre las líneas centrales, iniciando una intensa batalla táctica por la iniciativa. Haciendo retroceder al caballo a la defensiva, las negras pretenden reagruparse, aunque se vislumbra la posibilidad de una tormenta de peones de las blancas en el flanco de rey. Limpiar las columnas centrales otorga a las blancas una columna D abierta para su torre, lo que potencialmente presiona el flanco de dama de las negras y facilita el desarrollo de las piezas con tempo. Recuperar el peón abre el alfil en C8, creando un desarrollo de piezas más armonioso para las negras y cuestionando la influencia del centro. Garantizar la seguridad del rey es primordial, abriendo vías para el desarrollo de piezas y preparando las torres para influir en las columnas abiertas. Prepararse para enrocar es la prioridad inmediata, alejar cuidadosamente al monarca y al mismo tiempo desarrollar el alfil hasta una casilla activa, mirando el centro y el flanco de dama. Lanzar un peón para controlar el centro a menudo abre líneas, pero aquí se trata de solidificar la presencia de tu caballo y prepararte para futuros ataques de peón mientras se mantiene un desarrollo armonioso. Considere cómo la posición de estos caballos influye en los posibles avances en el flanco de dama. Reposicionar el caballo en una casilla más activa despeja el camino del peón para futuras rupturas de peones y se prepara para disputar las columnas centrales, con el objetivo de alterar el desarrollo armonioso de las blancas. Líneas de comunicación iniciales. El alfil en F4 ahora mira el peón de D6 y se prepara para desafiar el control de las casillas centrales por parte de las negras, al mismo tiempo que contribuye a una posible presión en el flanco de rey si surge la oportunidad. Salvaguardar al monarca ocultándolo detrás de un escudo de peones es primordial, especialmente dadas las columnas centrales abiertas y el potencial de un rápido desarrollo de piezas por parte de las blancas. Este humilde avance, que refuerza la estructura de peones del flanco de rey, evita cualquier intrusión táctica inmediata del alfil o caballo negro hacia G4, mejorando sutilmente la seguridad del monarca blanco y preparando un desarrollo más fluido de las piezas en el flanco de dama. Al reforzar la cadena de peones, las negras solidifican su presencia central, con el objetivo de contrarrestar el desarrollo de las blancas y mantener la flexibilidad para futuros empujones de peones o maniobras de piezas. La retirada del caballo a E2 indica un reposicionamiento estratégico, con el objetivo de disputar las casillas centrales y potencialmente reforzar el flanco de rey si las negras se extienden demasiado. Las blancas ahora priorizan la armonía de piezas, buscando desplegar eficazmente la pieza menor restante de su casilla inicial, en lugar de un choque directo de peones. Este enfoque mesurado evita complicaciones innecesarias y permite a las blancas observar los planes posteriores de las negras antes de comprometerse más. Es una maniobra silenciosa, pero potente, que genera presión subyacente. Recuperar el centro con la torre establece una presencia dinámica en la columna desafiando la coordinación de piezas de las blancas y preparándose para posibles avances de peones. Solidificar el centro de peones y prepararse para posibles avances de peones en el flanco de dama son las ideas clave detrás de esta sutil maniobra, cuyo objetivo es restringir el espacio de maniobra de las negras y establecer una estructura estable que pueda respaldar el juego futuro. Lanzar el caballo hacia el flanco de rey, **12. Che5** crea una tensión inmediata en torno al alfil de F4 de las blancas, buscando debilidades y potencialmente apuntando a perturbar la armonía en desarrollo de las blancas al forzar un cambio de alfil o un reposicionamiento.
Este ataque agresivo señala la intención de las negras de complicar la posición, insinuando escaramuzas tácticas en lugar de una serena preparación posicional. También libera el peón F, preparando posibles avances de peón que podrían desafiar el control central de las blancas. Al liberar al alfil en un puesto de avanzada central, las blancas pretenden abrir el flanco de rey y potencialmente atrapar al caballo negro si se aleja demasiado de sus deberes defensivos, al tiempo que presionan al peón de 5 y limitan la movilidad de las piezas negras en el flanco de dama. Al crear un escudo de peones similar a una fortaleza alrededor del rey, las negras pretenden solidificar su posición contra el alfil y los caballos blancos invasores, una postura defensiva que también podría preparar un futuro avance de peones en el flanco de rey para ganar espacio y lanzar contrajuego. Las blancas buscan mejorar la coordinación de sus piezas y prepararse para la acción central. La reubicación de la dama en C2 ofrece apoyo al peón E, que puede convertirse en un objetivo para las piezas activas de las negras, y simultáneamente se prepara para mirar el flanco de rey. Esta maniobra también abre la diagonal de 1H5 para una posible actividad futura o una retirada del alfil si es necesario. Es un cambio sutil, que apunta a reposicionar las fuerzas para un medio juego más dinámico, tal vez anticipando avances de peones como C5 o incluso mirando hacia una posible expansión en el flanco de dama. Reforzar la estructura de peones centrales mientras se prepara para desafiar la columna D abierta y potencialmente desviar al alfil a una diagonal más activa representa una idea posicional sólida, aunque cede cierta influencia central inmediata y permite a las blancas consolidar potencialmente su ventaja espacial. El redespliegue de la torre en la columna ejerce ahora presión directa a lo largo de la columna central abierta, anticipando posibles avances de peón o maniobras de piezas que podrían explotar esta línea y simultáneamente se prepara para una posible ruptura de peón con F4. Desatar una embestida de peón como esta, 15, F6, es un intento audaz de perturbar la armonía en desarrollo de las blancas y desafiar al alfil colocado en cabeza. Abre la columna F, que podría convertirse en un camino crucial para tus piezas, pero también debilita la casilla E6 y potencialmente expone las defensas de tu rey en el flanco de rey. Considere las repercusiones tácticas inmediatas. ¿Pueden las blancas aprovechar el ataque descubierto a su torre o el potencial de un jaque descubierto? Este movimiento prioriza la actividad sobre una postura defensiva más sólida, una apuesta arriesgada que podría revitalizar su posición o provocar complicaciones importantes de las que podría arrepentirse. Reclamando la iniciativa en el flanco de rey, el alfil se retira a una casilla más segura, preparándose indirectamente para disputar las casillas claras debilitadas alrededor del rey negro. La intención principal aquí es solidificar la defensa del flanco de rey y al mismo tiempo prepararse para activar el alfil a lo largo de la diagonal larga. Al colocar el alfil en F7, las negras garantizan su seguridad frente a amenazas inmediatas y conectan las torres para posibles acciones futuras en las columnas centrales. Este movimiento también prepara sutilmente un posible avance de peón en el flanco de rey más adelante en la partida, aunque sigue siendo una perspectiva lejana dada la estructura actual de peones. Al iniciar una agresiva tormenta de peones en el flanco de rey, las blancas buscan destrozar la estructura defensiva de peones de las negras y exponer al rey enemigo, aunque esto abre un posible contrajuego para las negras a lo largo de las debilitadas columnas centrales si el ataque de las blancas flaquea. Al recuperar el caballo en su casilla inicial, el viaje del caballo desde el flanco de rey hasta un puesto de avanzada central ahora enfrenta una reevaluación fundamental de su propósito estratégico. Este reposicionamiento crea una oportunidad única para que se desarrolle una tormenta de peones en el flanco de rey, lo que podría abrumar las defensas de las blancas y forzar concesiones. La atención se centra en cómo las negras pueden aprovechar este potencial de juego activo de piezas y explotar las diagonales recién abiertas para los alfiles. Al aprovechar agresivamente el espacio central con F4, las blancas pretenden abrir la columna F para una posible actividad de piezas y restringir la movilidad del caballo de las negras. Pero este impulso debilita simultáneamente la estructura de peones del flanco de rey, creando objetivos potenciales para las piezas de las negras en caso de que encuentren su camino hacia las casillas críticas. Al abrir la diagonal para la dama y el alfil del rey, esta maniobra tiene como objetivo crear contrajuego, desafiando la estructura central de peones de las blancas y potencialmente forzando concesiones en el flanco de dama. Al priorizar la seguridad del rey, las blancas se retiran a una casilla más protegida,
anticipando posibles complicaciones en el flanco de rey que podrían surgir de la postura agresiva del caballo negro y la diagonal abierta. Asegurar la presencia de la dama en las casillas oscuras centrales ofrece un mejor apoyo para los próximos avances de peones y prepara para posibles intercambios que podrían abrir líneas hacia el rey blanco. El alfil se retira a una casilla más segura, con el objetivo de evitar escaramuzas tácticas en el flanco de rey y potencialmente volver a desplegarse en el flanco de dama con fines defensivos u ofensivos más adelante. Al mover la dama para apuntar a los peones debilitados del flanco de rey, de D7 inicia un reposicionamiento sutil, con el objetivo de explotar la diagonal recién abierta creada por el empujón del peón blanco, al mismo tiempo que se libera la columna electrónica para una posible actividad de piezas y se busca un papel más activo en la lucha subsiguiente en el medio juego. El redespliegue del alfil en H4 ahora apunta directamente al caballo de F6, aumentando sutilmente la presión sobre el flanco de rey de las negras y creando debilidades potenciales en caso de que ese caballo se viera obligado a reubicarse. Al exponer las defensas del rey, F5 desata una arriesgada embestida de peón, con el objetivo de abrir el flanco de rey a costa de debilitar las casillas oscuras alrededor de tu monarca y potencialmente crear un puesto de avanzada para las piezas blancas en el ahora vulnerable G6. Desbloquear la columna electrónica con esta captura desafía inmediatamente la estructura central de peones de las negras e inicia un intercambio crucial que redefinirá el panorama del tablero. La seguridad del rey, que antes era una preocupación compartida, ahora se convierte en un factor más pronunciado, ya que el escudo de peones en el flanco de rey de las blancas se ve inevitablemente debilitado por esta captura, lo que invita a un posible acoso en la columna abierta. Este sacrificio de peón crea un contrajuego dinámico, con el objetivo de perturbar las bien coordinadas piezas negras y explotar cualquier debilidad persistente, particularmente alrededor del puesto de avanzada del caballo de la dama. Las secuencias tácticas subsiguientes probablemente girarán en torno a la actividad de las piezas y los desequilibrios en la estructura de los peones. Las blancas apuestan por recuperar la iniciativa a través de una posición abierta más agresiva. Consideremos cómo esta simplificación altera los objetivos posicionales a largo plazo. Las blancas están buscando activamente la transición de una posición algo estrecha a una con vías de ataque más claras. Esta maniobra, que recupera un caballo y lo vuelve a poner en juego, tiene como objetivo reavivar el potencial de ataque de las negras, desafiando las piezas centralizadas de las blancas y abriendo nuevas vías de acción en el flanco de rey. Abrir la columna G para la torre blanca ahora que la cadena de peones negras está fracturada crea un desequilibrio dinámico. El cambio en F5, si bien parece simplificar, debilita estratégicamente el escudo de peones del flanco de rey de las negras y ofrece a las blancas un camino claro para explotar las debilidades de peones resultantes. Este agresivo reposicionamiento del alfil de las blancas tiene como objetivo presionar la estructura de peones de las negras, lo que podría conducir a una escaramuza táctica en el centro o una ventaja en la columna G abierta si las negras no tienen cuidado. El regreso de la dama al centro reafirma la presión sobre el flanco de dama de las blancas y apunta al rey potencialmente expuesto. El material ahora está nivelado, pero las blancas han logrado una clara ventaja posicional al eliminar el alfil activo de las negras y crear debilidades en la estructura de peones del flanco de rey. Este intercambio abre la columna G a posibles presiones futuras y obliga a las negras a abordar el flanco de rey expuesto. Las consecuencias inmediatas del intercambio de damas remodelan por completo el panorama, ahora un juego de maniobras y manipulación sutil de la estructura de peones. La recaptura de las negras con el peón G altera fundamentalmente la masa de su peón central, creando un puesto de avanzada potencial para los caballos blancos en F5, pero también abriendo una columna G semiabierta que podría convertirse en un punto de presión futuro. Obtener el control del espacio central con ese alfil ahora apunta a restringir aún más la estructura de peones de las negras. La estructura de peones ahora insinúa un posible escenario de final de juego y consolidar la posición del alfil, permitiéndole defender el debilitado flanco de rey, es una reacción sensata para mantener la actividad de las piezas. El alfil se reposiciona en una diagonal más activa, con el objetivo de alterar la estructura de peones de las negras y potencialmente presionar el flanco de rey si surge la oportunidad. Al reconocer que el alfil atrapado en E7 es una importante vulnerabilidad a largo plazo,
las negras priorizan su reposicionamiento, con el objetivo de crear una red defensiva más activa y potencialmente desafiar la ventaja espacial de las blancas en el flanco de dama. Recuperar la influencia central con el avance del caballo, con el objetivo de reorganizar las piezas para una estructura más armoniosa. Garantizar la seguridad del rey en medio de esta presión de archivos abiertos parece primordial ahora. Al iniciar una maniobra de torre hacia la columna central, esta secuencia busca activar la pieza desde su ubicación inicial algo pasiva, potencialmente apuntando a las casillas debilitadas alrededor del monarca negro y creando oportunidades para un juego dinámico. Recuperar la columna D con la torre proporciona un puesto avanzado crucial y presión contra la posición ligeramente apretada de las blancas. Girar la torre hacia la columna central ahora presiona la estructura de peones sin soporte de las negras y se prepara para disputar cualquier línea abierta que pueda surgir. Recuperar el centro con la torre después de que avanza el peón crea una presión inmediata a lo largo de la columna e abierta, insinuando una futura infiltración en el flanco de rey. Una maniobra audaz que ancla el alfil en una diagonal crítica, cuyo objetivo es perturbar la coordinación de las negras y potencialmente explotar las debilidades en torno al rey si se puede lograr un avance en el flanco de rey. Un intento ambicioso de reanimar la actividad del alfil reposicionándolo, con el objetivo de perturbar las bien coordinadas piezas blancas y tal vez encontrar una manera de presionar el debilitado flanco de rey, aunque se corre el riesgo de dejar otras piezas temporalmente indefensas. Abrir la columna de la Torre del Rey ahora otorga un importante potencial de ataque a largo plazo, desafiando directamente al rey aislado de las negras y creando un camino para una mayor penetración de piezas. El reposicionamiento de la torre ahora busca desafiar el control de las blancas sobre la columna electrónica abierta, con el objetivo de desalojar al alfil y potencialmente explotar cualquier debilidad que surja de su retirada. Completar el intercambio de torres aquí es una decisión pragmática, que simplifica la posición y conduce hacia un final donde el equilibrio material se convierte en la consideración principal. El rey negro, liberado de su caparazón defensivo, ahora se aventura hacia el centro, con el objetivo de participar activamente en el final del juego, una decisión crucial que equilibra el potencial de contrajuego con los peligros inherentes de exponer prematuramente al monarca. El viaje del alfil a B8 es un intento sutil de recuperar cierto control del puesto avanzado y tal vez establecer una infiltración posterior, aunque con el rey ahora en una posición tan central, su influencia se ve significativamente atenuada. El juego ha entrado en un final donde el alfil solitario en B8 enfrenta el desafío de encontrar casillas activas, y la estructura de peones en el flanco de dama de las negras presenta una oportunidad para crear un peón pasado. Jugar a 6 ahora tiene como objetivo preparar B5, lo que a su vez abrirá líneas para las piezas restantes de las negras y potencialmente creará un desequilibrio dinámico en el flanco de dama. Presionar la estructura de peones del flanco de dama de las negras con este avance tiene como objetivo explotar el rey expuesto y las debilidades potenciales en la columna A, obligando a las negras a adoptar una postura defensiva. El rey comienza su largo viaje hacia un lugar seguro, apuntando al flanco de dama, donde el alfil actualmente no ofrece ninguna amenaza inmediata, buscando un puerto más seguro lejos de las columnas abiertas y la posible actividad de piezas. Llevar al rey a la refriega ahora abre un final dinámico, con el objetivo de aprovechar su nueva actividad contra la estructura de peones algo pasiva de las negras. La reubicación de la torre en el flanco de dama intenta crear una distracción y potencialmente ganar espacio en el flanco de dama, pero parece un tanto inútil dada la mayoría del peón central de las blancas y la seguridad del rey. El reposicionamiento de este alfil tiene como objetivo establecer una presencia dominante en el flanco de dama, evitando que el rey negro encuentre refugio en la columna y potencialmente cortando el avance del peón A. Los alfiles son notoriamente torpes cuando están confinados en casillas del mismo color que tus peones, y reposicionar este alfil a D8 es un intento de sacarlo de su estrecha posición y buscar una mayor influencia en el flanco de rey o potencialmente en el flanco de dama si surgen oportunidades. Desplazar el alfil a C5 tiene como objetivo controlar las casillas oscuras alrededor del rey negro y prepara un avance potencial del peón A para crear un peón pasado. Surge una decisión crucial con respecto a la ubicación del rey,
y el monarca necesita navegar hacia la seguridad central o unirse a la refriega activamente. El rey se aventura en la refriega, una maniobra audaz que apunta a tomar el control central y prepararse para posibles avances de peones, pero lo expone a algunas escaramuzas centrales si las piezas negras se reagrupan efectivamente. Activar el alfil hacia el centro le permite influir en ambas alas, creando potencialmente debilidades en el flanco de dama y al mismo tiempo apoyando un futuro avance de peón o maniobra de pieza. El reposicionamiento del caballo a E2 insinúa un plan para infiltrarse en el flanco de dama, tal vez con el objetivo de que D4 desafíe al peón central de las negras, o C3 para apoyar un posible avance de B4, con el objetivo de alterar la estructura de peones del oponente y crear dinamismo. Reactivar el alfil a lo largo de la diagonal larga es una maniobra de reagrupación sensata, cuyo objetivo es disputar las importantes casillas claras y potencialmente crear contrajuego contra el rey centralizado de las blancas. Abrir el flanco de dama con B4 tiene como objetivo alterar la estructura de peones de las negras y potencialmente crear un puesto de avanzada para el caballo blanco, al mismo tiempo que se intenta ganar espacio y mayoría en el flanco de dama. Sacrificar el alfil por un peón ahora habría creado una posición muy abierta para el rey blanco, pero este reposicionamiento del alfil es un intento paciente de encontrar una casilla más activa, tal vez con el objetivo de apoyar un futuro avance del peón en el flanco de dama o defender al rey si las blancas deciden penetrar. Este caballo se reposiciona, buscando una mejor posición avanzada en el flanco de rey y preparándose para desafiar la tiranía del alfil en la casilla C7. El alfil apunta a una diagonal más activa, observando el peón vulnerable en B4 y potencialmente creando un peón pasado si el flanco de dama se abre más. Asegurar el peón distante hace avanzar la iniciativa del flanco de dama, con el objetivo de crear un peón pasado que puede resultar problemático en el final. El alfil captura el peón, un intercambio necesario para detener el avance del peón pasado protegido de las blancas en el flanco de dama y evitar que se convierta en una amenaza significativa. El alfil de la torre, ahora liberado, se embarca en un curioso viaje a través del flanco de dama, con el objetivo de alterar la estructura de peones de las negras y potencialmente infiltrarse detrás de las líneas enemigas. Reubicar el alfil en la casilla A5 bloquea efectivamente el avance de los peones blancos en el flanco de dama, asegurando los peones negros en el flanco de dama e impidiendo cualquier expansión fácil allí. Afirmar el control del flanco de dama abre caminos para las torres blancas. El rey, anteriormente escondido detrás de la cubierta de peones, ahora se embarca en un viaje de aventuras por todo el tablero, una iniciativa audaz que apunta a participar directamente en la dinámica del final del juego y disputar casillas centrales vitales. Reposicionar el caballo del grupo central a una posición de espera en el borde del tablero, preparándose para infiltrarse potencialmente a través del flanco de rey o apoyar un futuro avance de peón, al mismo tiempo que se protege contra cualquier amenaza inmediata en el flanco de rey. Desbloquear la columna C ahora presenta una oportunidad tangible para que el alfil ejerza presión, alterando potencialmente la estructura de peones de las blancas y obligándolas a realizar maniobras defensivas. Restablecer la influencia del caballo en el flanco de rey es una prioridad después de su reciente viaje. Buscando reagruparse y mejorar la seguridad de su rey, el monarca negro da un paso adelante, con el objetivo de encontrar refugio detrás de su estructura de peones y evitar las posibles invasiones que las blancas podrían orquestar. Iniciar una maniobra para centralizar al monarca, con el objetivo de consolidar el control sobre las filas abiertas restantes y explotar posibles debilidades en el flanco de dama, desplazando fuerzas hacia ese flanco. Al desatar un jaque forzado, las negras desafían audazmente al caballo fuera del lugar de las blancas, con el objetivo de alterar su influencia central y potencialmente atraparlo en el flanco de dama. El rey entra audazmente en la refriega, una táctica arriesgada para hacerse con el control del centro y tal vez lanzar un contraataque contra el atrincherado alfil de las negras. Buscando activar el alfil dormido, las negras finalmente lo desentierran de su posición pasiva, con el objetivo de imbuir este final con un destello de dinamismo y desafiar la ya imponente ventaja espacial de las blancas. El caballo se desvía, con el objetivo de reforzar el flanco de rey y prepararse para posibles avances de peones o participar en una lucha central después de que el alfil negro abandone la casilla D1.
El reposicionamiento del alfil a G2 tiene como objetivo activar finalmente esa pieza inactiva y potencialmente apoyar un avance del peón en el flanco de rey o crear una distracción en las casillas claras. Redirigir el caballo a través de C1 tiene como objetivo reposicionarlo a una casilla más activa, potencialmente E2 o G2, para ayudar en la defensa del rey y prepararse para posibles avances de peones en el flanco de rey, al mismo tiempo que desafía sutilmente al alfil centralizado de las negras. Sacrificar el alfil por un peón pasado es una estrategia clásica de final de juego, pero aquí parece prematuro abandonar la cobertura defensiva crucial en el flanco de rey por un peón que puede no resultar decisivo. El rey valientemente da un paso adelante para asegurar los archivos centrales recién abiertos, con el objetivo de participar más activamente en el final del juego. Al descubrir las defensas del flanco de rey, esta maniobra del caballo obliga al monarca a regresar a una posición vulnerable, interrumpiendo la coordinación de las blancas y ofreciendo una oportunidad de explotar la estructura de peones comprometida antes de que el final del juego realmente se solidifique. El rey da un paso adelante, un avance audaz pero potencialmente peligroso, con el objetivo de recuperar la influencia central perdida y apoyar al caballero solitario que ha vagado muy lejos. Sacrificar el alfil en D1 abre una diagonal clara para que la dama blanca pueda infiltrarse potencialmente en el flanco de rey, aunque también permite al rey negro encontrar una casilla ligeramente más activa en E8. El reposicionamiento de este caballo tiene como objetivo recuperar una influencia central y explorar posibles amenazas de mate en torno al rey aislado de las negras. Dejar al alfil en una casilla tan expuesta permite a las blancas potencialmente atraparlo con el empujón del peón, creando una importante debilidad posicional para las piezas negras a largo plazo. Comienza el viaje del rey de regreso a un lugar seguro, un cauteloso avance hacia el flanco de dama para escapar de las amenazas inmediatas. Mover ese alfil al flanco de dama prepara para disputar la columna B abierta y potencialmente crear un peón pasado, un objetivo final crucial con material limitado. Interrumpir la estructura de peones del enemigo y la seguridad del rey con este oportuno control del caballo es un paso crucial para simplificar la posición y crear potencialmente oportunidades de ganar en el final del juego. La audaz incursión del rey en el flanco es arriesgada, ya que tiene como objetivo agitar la actividad, pero la deja expuesta a posibles ataques descubiertos o controles a lo largo de las columnas abiertas, al mismo tiempo que descuida la defensa de sus peones centrales. Reposicionar al rey para defender el peón en B4 es crucial, evitando que las negras ganen más impulso en el flanco de dama y potencialmente creando debilidades. Liberar al alfil de su puesto de guardia pasivo en la casilla A6 ofrece un atisbo de contrajuego, buscando perturbar la cómoda estructura de peones de las blancas y potencialmente explotar la recién abierta diagonal hacia el rey blanco. Girar el caballo a F7 abre líneas diagonales vitales para la torre N1 y se prepara para llevar el caballo a una casilla más activa, lo que potencialmente respalda un empujón de peón o incluso un giro hacia el flanco de rey si surge la oportunidad de desequilibrar la posición. Aceptar la retirada del alfil permite al caballo reposicionarse para un posible avance central, con el objetivo de alterar la estructura de peones de las negras y crear nuevas vías de ataque. Esta maniobra de torre tiene como objetivo liberar al caballo y potencialmente controlar la séptima fila una vez que el alfil del oponente ya no sea una amenaza en esa diagonal. El viaje del alfil a uno crea una amenaza inminente de triangulación, con el objetivo de atrapar la torre y potencialmente bifurcar al rey y la torre si se mueve con torpeza. Reposicionar el rey en esta casilla tiene como objetivo consolidar la estructura de peones y prepararse para posibles avances de peones en el flanco de rey, manteniendo al mismo tiempo un ojo en las casillas centrales. Girar el alfil hacia F1 finalmente activa su potencial defensivo, ofreciendo un apoyo vital al rey y preparándose para un posible contraataque en caso de que las piezas blancas se extiendan demasiado. Iniciar un realineamiento táctico para explotar el vulnerable flanco de rey, desatando un furioso empujón final para atrapar al rey errante y explotar las casillas oscuras expuestas. La agresiva excursión del caballo a E5, que obliga al rey negro a desplazarse, es una táctica audaz para romper el actual estancamiento y crear una apertura para posibles avances por el flanco del rey.
Los pasos vacilantes del rey hacia el flanco de dama ofrecen un atisbo de actividad, un marcado contraste con las maniobras bastante estáticas que han caracterizado los movimientos anteriores. Reposicionar el caballo en F7 tiene como objetivo asegurar una posición más activa, potencialmente apuntando a G5 o las casillas avanzadas del flanco de rey mientras se mantiene al rey a salvo del ataque descubierto del alfil. El alfil deja su puesto, potencialmente para reforzar el flanco de rey o buscar nuevas vías de ataque, pero deja el peón a algo expuesto, una ligera concesión posicional. Manteniendo la tensión en el centro y mirando al expuesto rey negro, el caballo se reposiciona en una casilla más activa, preparándose para acosar al vulnerable monarca del oponente. Finalmente, reconociendo el peligro del reposicionamiento del caballo blanco, las negras redirigen el alfil a su puesto original, apuntalando la defensa del flanco de rey y preparándose para contrarrestar cualquier avance adicional del oponente en el flanco de rey. Reposicionar el rey hacia el centro ofrece a las blancas mejores perspectivas defensivas y se prepara para apoyar posibles avances de peones en el flanco de rey. Aprovechando el potencial de la estructura de peones, las negras ahora buscan explotar las columnas abiertas con una maniobra de alfil, con el objetivo de desalojar al rey contrario de su cómodo puesto avanzado actual e interrumpir la coordinación defensiva de las blancas. Hacer retroceder el caballo a F7 es un reposicionamiento paciente, buscando una casilla más activa o para apoyar un futuro avance de peón, tal vez preparándose para disputar los peones del flanco de rey o crear oportunidades tácticas después de más maniobras. El viaje del rey hacia el flanco de dama para escapar de la repetición perpetua, con el objetivo potencial de desafiar la estructura de peones desde un nuevo ángulo. La incursión del caballo en E5 obliga al rey negro a reposicionarse, un tema recurrente en el que las blancas pretenden explotar la ubicación ligeramente incómoda de las piezas negras y potencialmente ganar ritmo más adelante. El rey negro, después de un largo viaje, ahora se instala en una casilla más sólida, con el objetivo de apoyar su peón pasado avanzado y potencialmente unirse a la lucha en el flanco de rey. Intentar desalojar al alfil atrincherado de su casilla óptima, una maniobra audaz que corre el riesgo de extenderse demasiado si las negras pueden explotar el escudo de peones ligeramente comprometido del rey. El alfil se aventura audazmente de regreso al flanco de dama, un reposicionamiento sutil destinado a interrumpir el desfile del rey blanco y potencialmente vigilar el peón D3 para un eventual bloqueo. Al intentar perturbar el puesto activo del alfil negro, este caballo se reposiciona, observando posibles casillas de avanzada y tratando de limitar el alcance del alfil contrario. Buscando debilidades, el rey se aventura en busca de un papel más activo, aunque permanece expuesto en la columna F con piezas opuestas preparadas para explotar cualquier paso en falso. Desplazar el caballo a D7 tiene como objetivo reforzar la seguridad del peón de D5, pero también renuncia a la iniciativa en la diagonal a 4E8 y permite pasivamente que el alfil negro se vuelva más activo en la diagonal larga. Un audaz movimiento de peón para apoderarse de un espacio valioso en el flanco de rey, con el objetivo de perturbar la estructura defensiva de las blancas y potencialmente crear contrajuego, abriendo líneas para las piezas restantes de las negras. Consolidar la posición del rey ofrece un bienvenido respiro de sus aventuras anteriores, con el objetivo de protegerlo de futuras incursiones tácticas mientras se prepara para disputar las cruciales filas centrales. Con el objetivo de solidificar el avance del peón pasado y potencialmente crear un nuevo puesto de avanzada para el rey, esta maniobra pretende reposicionar el alfil en una casilla más activa donde pueda apoyar al peón y restringir al caballo blanco. Se inició la caza del rey, lo que obligó al monarca negro a arrinconarse con este control. El rey negro, después de haber navegado con éxito por un laberinto de amenazas, ahora acepta la relativa seguridad que ofrece la casilla G7, preparándose para consolidar potencialmente sus fuerzas y considerar un papel más activo en el final que se desarrolla, con el objetivo de explotar la posición expuesta del rey blanco. El audaz paso lateral del rey hacia el centro, incluso con la torre del oponente acechando cerca, indica un esfuerzo decidido por convertirse en un participante activo en el final, con el objetivo de explotar la ligera ventaja posicional que las blancas han ganado en el flanco de rey. El alfil negro se retira a una casilla más pasiva,
abandonando el control sobre la diagonal crucial a 5d8 y entregando la iniciativa por completo al rey activo de las blancas. Un reposicionamiento audaz del rey que busca sortear los peones restringidos y atacar en el flanco de rey, pero que corre el riesgo de dejar al monarca expuesto al vigilante alfil negro. Obtener la iniciativa mediante un control oportuno es un sello distintivo del juego dinámico, que obliga al rey blanco a reubicarse y altera su configuración defensiva. El atrevido viaje del rey a través del tablero entra ahora en su último y peligroso tramo, exigiendo la máxima vigilancia mientras intenta evadir la sombra perpetua proyectada por el alfil y el caballo del oponente. Liberando el potencial del peón, las negras inician una peligrosa incursión hacia el rey blanco, con el objetivo de explotar las casillas claras debilitadas y alterar la configuración defensiva de las blancas. El rey se aventura en el corazón de la tormenta, con el objetivo de liberarse de los grilletes defensivos y encontrar un juego activo, una táctica arriesgada pero potencialmente gratificante. El alfil se retira, estableciendo una pantalla defensiva en el flanco de dama mientras intenta apoyar un posible avance de peón por la columna A, un intento matizado de crear contrajuego contra la ventaja espacial de las blancas en el flanco de rey. El rey da un paso adelante, buscando un papel más activo en las maniobras, una táctica audaz para centralizar al monarca y potencialmente desbloquear nuevas vías de ataque o fortificaciones defensivas en este complejo final. Al aventurarse hacia la esquina, el alfil pretende convertirse en un puesto de avanzada, con la esperanza de restringir el acceso del rey blanco al flanco de dama y al mismo tiempo prepararse para apoyar un posible avance de peón. Reubicar al rey en la segunda fila solidifica su posición, preparándose para apoyar a los peones que avanzan y potencialmente creando un refugio seguro contra cualquier jaque descubierto a lo largo de la diagonal ahora despejada. Al reconocer la persistente amenaza en el flanco de rey, las negras buscan desalojar al vigilante alfil de las blancas colocando su propia pieza en el flanco, con el objetivo de alterar la coordinación de las blancas y crear oportunidades de contrajuego en el flanco de dama. El rey se aventura de nuevo, buscando un refugio más seguro o tal vez preparando una audaz ocupación central, pero con el alfil del oponente activamente preparado en el flanco de dama, esta excursión real conlleva un riesgo significativo de exposición. El alfil se retira, buscando una mejor posición, pero con el caballo ahora dueño de las casillas centrales, su influencia se siente disminuida, lo que potencialmente invita a una mayor infiltración en el flanco de dama. El rey se retira cautelosamente hasta el borde, creando un camino potencial para que la torre se una al empujón del peón del flanco de dama, pero es un arma de doble filo, que la deja expuesta si el alfil negro puede infiltrarse. El regreso del alfil a E2, desde su reciente incursión a A6, señala una retirada táctica, con el objetivo de apuntalar la defensa de la estructura de peones central y prepararse para un posible contrajuego. El rey blanco da un paso atrás, sacrificando un preciado tempo en esta iteración de la danza del rey. El alfil, después de un largo viaje, finalmente encuentra una casilla más activa, observando la posible presión en la columna y ofreciendo un mejor apoyo para la seguridad del rey en la próxima fase final. Un último movimiento de regreso al flanco de rey, una retirada desde el borde del tablero como si reconsiderara todo el campo de batalla después de las persistentes maniobras del alfil de las negras. No se trata de una amenaza inmediata, sino de un reposicionamiento sutil para mantener la integridad defensiva, evitando que el rey se convierta en un peón en las aspiraciones finales de las negras. Es un juego de espera, en el que se pide a las negras que demuestren su ventaja posicional o que hagan un avance más concreto, un baile tranquilo al borde de una concesión posicional. Desplazar el alfil a F1 finalmente tiene como objetivo desbloquear el avance potencial del peón G, un marcado contraste con las escaramuzas tácticas anteriores en las que se intercambiaban piezas en el centro. Alejándose del borde de repetidas ofertas de tablas, el rey se aventura a una casilla más activa, con el objetivo de apoyar potencialmente un avance de peón en el flanco de dama y tal vez crear nuevas amenazas, en lugar de observar pasivamente cómo las piezas del oponente maniobran hacia posiciones ideales. El alfil se retira, buscando un puesto avanzado más seguro después de su valiente esfuerzo por perturbar la seguridad del rey blanco, ahora con el objetivo de apoyar el avance del peón y prepararse para una posible maniobra de torre. Los reyes se han encontrado en un tango extraño, moviéndose de un lado a otro,
Parece que el objetivo principal es simplemente evitar errores y esperar a que el oponente se derrumbe. Asterisco asterisco evaluación actual asterisco asterisco. Parece que ambos jugadores están luchando por encontrar una manera de avanzar. El tablero está bastante equilibrado y ninguno de los bandos tiene una ventaja significativa. El juego se ha convertido en un juego de espera, con ambos reyes moviéndose cautelosamente por las áreas central y del flanco de dama. Asterisco asterisco sugerencias de mejora asterisco asterisco. Asterisco 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 busque rupturas de peones. Asterisco asterisco hay algún movimiento de peón que pueda abrir líneas o crear debilidades en el campo del oponente. Asterisco 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 reposicionar piezas. Asterisco asterisco se pueden mover piezas a casillas más activas, incluso si eso significa algunos movimientos de espera. Asterisco 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 considere la estructura de los peones. Asterisco asterisco hay alguna debilidad de los peones que pueda explotarse o crearse. Este juego es un buen recordatorio de que, a veces, lo más importante es mantener la calma y no cometer errores impulsivos. El alfil se retira, un reposicionamiento sutil para mantener la cobertura defensiva y al mismo tiempo mantener abiertas las opciones para un posible contrajuego en el flanco de dama, anticipando las continuas maniobras del rey blanco. El rey se retira cautelosamente, buscando la seguridad de la columna H, un paso necesario para preservar su refugio mientras el alfil del oponente baila cerca de los peones del flanco de dama. El alfil ahora vuelve a mirar el flanco de rey, buscando alterar la estructura blanca y potencialmente crear un peón pasado si surge la oportunidad. El reposicionamiento del rey a G2 ofrece una ligera red de seguridad, aunque todavía está algo expuesto dada la ausencia de las damas y la estructura de peones. La atrevida incursión del obispo en la columna G intensifica la lucha por la influencia central, buscando coordinarse con sus camaradas para desempeñar un papel más activo. Arrebatar ese peón inmediatamente es una elección audaz, casi imprudente, dado lo expuesto que permanece el rey. Las blancas apuestan a que la ganancia material inmediata superará el posible contrajuego de las negras y las continuas preocupaciones por la seguridad de su propio monarca. Girar el alfil a C7 tiene como objetivo reposicionarlo más cerca de la acción, tal vez apuntando a la columna C o reforzando el peón de A5 indirectamente, al mismo tiempo que despeja la diagonal para que el caballo pueda acceder potencialmente a casillas más activas. El caballo que se reposiciona en E5 tiene como objetivo establecer un puesto de avanzada central más activo y potencialmente apoyar una iniciativa en el flanco de rey, al mismo tiempo que mantiene un ojo puesto en el vulnerable rey negro que ha estado algo expuesto a lo largo de esta larga lucha. El rey negro, finalmente saliendo de su posición de guardia pasiva, comienza una marcha decidida hacia el centro, con el objetivo de activar su poder latente y proporcionar un apoyo crucial al peón pasado que avanza. La idea principal es prepararse para consolidar la posición del rey, con el objetivo de llevarlo eventualmente a la acción en el flanco de rey. Abrazando las líneas abiertas, el rey negro se aventura hacia adelante, buscando la acción central, una táctica audaz frente a posibles problemas de seguridad del rey. Al devolver el caballo a su casilla original, el rey blanco inicia un cambio posicional, con el objetivo de reposicionarse para una mejor defensa y al mismo tiempo prepararse potencialmente para avanzar su estructura de peones, aunque el regreso del caballo podría indicar una ligera concesión en el juego activo inmediato. Finalmente, el rey negro encuentra una posición un poco más segura, con el objetivo de conectar las torres y prepararse para una mayor consolidación. El rey está siendo arrinconado, el caballero ahora debe alejarse bailando de la amenaza inmediata. Comienza la marcha central del rey, en busca de pastos más seguros y preparándose para disputar los peones centrales cruciales. Aventurar el caballo en G6 tiene como objetivo controlar casillas clave como F4 y E5, preparando potencialmente un avance por el flanco de dama o reforzando el centro. Un intento desesperado de inyectar vida a la posición, empujando el peón H ofrece una pizca de contrajuego, pero a costa de debilitar aún más las defensas del rey. Las consecuencias a largo plazo de este avance de peón, especialmente con el caballo blanco preparado para un poderoso reposicionamiento, merecen una seria consideración. Sintiendo la oportunidad de consolidarse, el rey da un paso adelante, con el objetivo de penetrar la debilitada estructura de peones de las negras y potencialmente apoyar un avance en el flanco de rey, en lugar de esperar pasivamente a que las negras dicten la dirección del juego.
Empujar al rey hacia adelante le permite convertirse en un participante activo en la carrera de peones, creando potencialmente un peón pasado peligroso en la columna H. El caballo se reposiciona agresivamente, buscando un puesto de avanzada más amenazador en el flanco de rey, donde potencialmente pueda alterar la estructura de peones de las negras o unirse a un ataque futuro. El rey se traslada al borde, buscando un refugio más seguro lejos de la inmediata tormenta de peones que se está gestando en el flanco de dama, mientras simultáneamente se prepara para apoyar la naciente expansión del flanco de dama con el siguiente movimiento. Al detectar una oportunidad para mejorar la influencia central del caballo, moverlo a D3 tiene como objetivo reposicionarlo hacia el flanco de rey, apoyando potencialmente un futuro empujón de peón o reforzando la cadena de peones. El rey negro, finalmente encontrando un poco de espacio para respirar, salta hacia el flanco de dama, con el objetivo de apoyar el avance del peón y evitar que el caballo blanco se quede más de lo esperado en esa casilla crítica. Afirmar el dominio sobre las casillas centrales con el caballo es primordial, con el objetivo de restringir el alfil de las negras y potencialmente crear puestos de avanzada. El rey retrocede de nuevo, regresando a una casilla menos dinámica. Las piezas negras parecen estar rodeando lentamente a las menos activas de las blancas, aunque no se ven avances inmediatos. Considere cómo la posición actual del rey podría influir en la ubicación de otras piezas para futuros avances de peones o maniobras defensivas. El rey retrocede, un paso cauteloso para evadir al alfil negro, preparándose para apoyar el posible reposicionamiento del caballo y tal vez encontrar una casilla más segura entre los peones. Un reposicionamiento defensivo del alfil, con el objetivo de consolidar la estructura de peones, reforzando potencialmente el flanco de rey y creando un perímetro defensivo más sólido. El rey se aventura hacia adelante, buscando caminos más seguros a través de la estructura de peones, un paso audaz en este complejo final. La excursión del alfil al flanco de rey, obligando al rey a moverse, tiene como objetivo alterar la estructura de peones de las blancas y potencialmente crear redes de apareamiento o rutas de infiltración, aunque también expone al propio rey de las negras a posibles jaques. Anunciando un reposicionamiento forzado del rey, la monarca blanca abandona el santuario de H2, preparándose para una posible incursión en el flanco de rey o una postura más central, buscando una participación activa en las maniobras finales ahora que la estructura de peones se ha simplificado tan drásticamente. El alfil se retira, preparándose para potencialmente volver a atacar en el flanco de rey si el caballo blanco se acerca demasiado a la mayoría de peones. El alfil se retira a una casilla que, aunque aparentemente pasiva, tiende una trampa silenciosa al ofrecer apoyo potencial a un avance del peón D. Una amenaza sutil que las negras deben considerar cuidadosamente a medida que se acerca el final y la estructura precisa de los peones se vuelve primordial. El alfil se retira, buscando un refugio más seguro y preparándose para solidificar la estructura de peones apoyando el peón D6. Al iniciar un bloqueo posicional en el flanco de dama, el alfil pretende restringir la expansión del flanco de dama de las negras y potencialmente crear debilidades. La reubicación del alfil en la casilla D2 tiene como objetivo reforzar el peón D, un peón aparentemente menor que ahora representa el último bastión del espacio del flanco de dama de las blancas y su posible contrajuego. Esta maniobra, aunque parece pasiva, prepara sutilmente para el eventual empujón del peón D, un elemento crítico para simplificar la posición y crear potencialmente una columna abierta para la torre restante. Finalmente, el caballo encuentra un refugio más seguro en D3, buscando evadir la persistente mirada del alfil y prepararse para un papel más activo en el final, con el objetivo de explotar cualquier debilidad en el flanco de dama. Una decisión audaz de esconder al alfil, con el objetivo de redesplegarlo eventualmente como una fuerza formidable en el flanco de rey, aunque deja a los peones del flanco de rey momentáneamente menos defendidos. Considerando una retirada estratégica, las blancas redirigen el alfil a una casilla de mayor apoyo, con el objetivo de consolidar su posición y evitar la anticipada salida del caballo de las negras hacia el flanco de rey. Devolver al alfil para proteger el puesto avanzado D2 es una decisión pragmática, cuyo objetivo es solidificar la estructura de peones y crear un ancla defensiva. Esta maniobra, sin embargo, concede sutilmente espacio en el flanco de dama. Al regresar a D2, el alfil renuncia a cualquier potencial de enfrentamiento más rápido y permite a las blancas mantener una ligera iniciativa en el control de las casillas centrales.
Es un equilibrio entre seguridad inmediata y presión posicional a largo plazo, un tema común en este complejo final. El obispo actúa ahora como un defensor pasivo, esperando el momento oportuno para reincorporarse a la lucha, pero al hacerlo, renuncia a parte de su potencial activo. Al ganar ritmo al obligar al alfil negro a volver a ocupar su casilla anterior, esta maniobra busca consolidar la ventaja del flanco de dama de las blancas y prepararse para nuevos avances de peón, creando potencialmente un peón pasado en la columna B. Explorando nuevas vías de activación para el caballo de la reina, con el objetivo de alterar la configuración defensiva del enemigo, desafiando el dominio de los alfiles sobre casillas clave. La nueva libertad del rey en el flanco de dama se ve inmediatamente obstaculizada, lo que obliga a una retirada e impide cualquier avance inmediato por parte del monarca negro. La seguridad del rey es primordial. Esconderlo detrás de la cadena de peones en el flanco de dama crea una fortaleza, aislando al caballo enemigo y preparándose para avanzar potencialmente los peones del flanco de dama para crear una amenaza pasada. Tomar la iniciativa capturando el peón elimina a un defensor crucial del rey negro y abre líneas para las fuerzas restantes. La captura del peón en G4 sella el destino de la torre, alterando fundamentalmente el equilibrio material y empujando la partida hacia una rápida conclusión, con las blancas poseyendo ahora una ventaja material decisiva. Al despejar el camino para el reagrupamiento del caballo, esta maniobra del alfil prepara para establecer un formidable escudo defensivo alrededor del rey, anticipando cualquier posible contrajuego del alfil negro activo. Sacrificar material por actividad es a menudo una apuesta, pero aquí las negras obtienen un contrajuego significativo al obligar al alfil de las blancas a una casilla pasiva. Empujar el peón hacia adelante abre inmediatamente la columna F para la torre, con el objetivo de explotar la posición ligeramente expuesta del rey negro y crear amenazas potenciales de mate coordinándose con las piezas restantes. Una recaptura audaz que sacrifica el alfil para alterar potencialmente la estructura de peones de las blancas y abrir líneas para el contrajuego, aunque permite a las blancas avanzar su formidable peón pasado. El rey, que ya no se contenta con observar pasivamente cómo se desarrolla el final del juego, busca activamente una posición más asertiva, con el objetivo de aprovechar su nueva libertad para apoyar a los peones que avanzan y potencialmente infiltrarse en las filas enemigas. La reubicación del alfil en F6 tiene como objetivo evitar que el peón blanco avance a F5, lo que crearía un peón pasado. Esta maniobra solidifica estratégicamente la estructura de peones de las negras contra nuevas invasiones, asegurando que el rey permanezca bien protegido por los defensores restantes en este final cada vez más complejo. El rey da un paso adelante con valentía, liberándose finalmente de su caparazón defensivo para participar en el gran ballet del final de avance de peones y presión posicional. Finalmente, el peón de D4 avanza, con el objetivo de asegurar más espacio central y potencialmente alterar la coordinación de las blancas. El rey da un paso adelante, abandonando el santuario de las casillas oscuras para desempeñar un papel más activo, aunque arriesgado, en el drama que se desarrolla. Aprovechando la columna recién abierta, las negras introducen un atrevido avance de peón, con el objetivo de alterar la estructura del flanco de rey de las blancas y crear potencialmente una amenaza pasada. Empujar el alfil a F4 ahora tiene como objetivo explotar la naturaleza desprotegida del peón D4 y crear presión inmediata sobre la débil estructura negra. El empujón del peón es crucial para crear contrajuego y perturbar la cómoda posición de las blancas al abrir líneas para que la dama se reposicione y potencialmente ataque. Mover la monarca al flanco de rey prepara para disputar las columnas abiertas y potencialmente lanzar una tormenta de peones decisiva. Al reflexionar sobre el potencial del peón pasado, las negras acercan al rey una maniobra audaz para escoltar esta importante amenaza a través de las líneas enemigas y, en última instancia, asegurar un ascenso bien merecido. Capturar el peón en D2 con el alfil simplifica drásticamente la posición, dejando a las negras con un peón pasado que ahora es muy peligroso. En esta transición de final de juego, las blancas sacrifican material por una posición potencialmente perdida a menos que las negras cometan un error inmediato y decisivo. El rey, finalmente liberado de sus deberes defensivos, se embarca en un viaje de aventuras, buscando una participación activa en el drama que se desarrolla en el final del juego, un testimonio de su nueva importancia.
El rey, liberado de sus deberes defensivos, se aventura ahora hacia adelante, buscando desempeñar un papel decisivo en el acto final del final. El viaje del rey a la casilla de 8, aunque aparentemente defensivo, paradójicamente crea un camino para que el alfil se retire y potencialmente ofrezca una amenaza de estancamiento si las blancas no tienen cuidado.